muchos de los libros que hemos estudiado en la Biblia, no sé si han comenzado, se recuerdan, han comenzado con el autor. Este es el autor, diciendo quién es, el tiempo y todo. Pero en este caso igual es diferente, porque justamente en la primera mitad empieza a hablar sobre la historia, y en esta parte, recién en la segunda mitad del libro, desde el capítulo 7, empieza a hablar sobre el personaje, por el cual se llama el libro, que es Esdras. Y acá muestra lo que Dios estaba haciendo con él y también a través de él, como un hombre que Dios estaba utilizando. Así que vamos a estudiar una serie de predicaciones sobre este libro, principalmente sobre el personaje Esdras, y quise partir desde este capítulo 7 para que lo conozcamos primeramente a él, a esta persona, a nuestro hermano en Cristo, a nuestro hermano que estuvo hace unos miles de años atrás, para conocer lo que Dios estaba haciendo con él y a través de él. Entonces vamos a entender hoy día su contexto, vamos a ver vamos a entender cómo se va desarrollando este libro, para después ver finalmente el contenido más profundo en otras predicaciones de este maravilloso libro de Esdras. Así que les voy a invitar a orar para que el Señor nos vaya guiando en su palabra y nos vaya mostrando lo que Él quiere para nosotros. Señor Santo, Dios Todopoderoso, como decíamos, le queremos pedir perdón, porque estamos delante suyo, del Dios Santo, del Dios maravilloso, y muchas veces nosotros andamos por nuestros propios caminos sin tomarle en consideración, sin tomar en consideración su reino. Y le quiero agradecer, Señor, por este libro que vamos a estudiar, por Esdras, Señor, un hermano que ha vivido, que ha servido, que ha entregado sus dones a usted. Y le pido también que podamos nosotros entregar nuestros dones en su presencia. Y que podamos amar su ley, amar sus mandamientos, y esto también llevarlos a la práctica. Esto se lo pido y se lo agradezco en el nombre de su Hijo amado, el sacerdote perfecto, el escriba perfecto, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el título de esta predicación se llama Un escriba diligente en la ley de Jehová. ¿Ves? Porque aparece en uno de los textos, justamente dice así, que era un escriba diligente en la ley de Jehová. Y primero quería partir justamente con este libro de Esdras y su contexto. Este libro toma y lleva el nombre, ¿cierto?, de Esdras, que es el personaje principal. Algunos estudiosos dicen que él fue el autor o compilador de este libro. No todos están seguros, pero que incluso, no solamente de este libro, sino también que de Nehemías, el libro que habíamos estudiado. Lo que sí es interesante, que él, dentro de la primera mitad, les contaba que estaba de los capítulos 1 al 6, podemos ver como un escrito narrativo literario que está relatado en tercera persona. Pero después, a partir del capítulo 7, podemos ver que empieza a hablar en primera persona en plural, o primera persona singular. Por lo tanto, empieza a mostrarse que él era parte, como uno de los escritos que él había mantenido, como uno de esos manuscritos, como que él tenía un diario de vida y lo fue escribiendo y después lo fueron plasmando en este libro. Así que justamente incluso los judíos, la tradición judía, une tanto Nehemías con este libro de Esdras, lo ponen juntos. Así que lo importante de este libro, en resumen, es que va mostrando el regreso del remanente a Jerusalén, para la construcción de la ciudad y tanto del templo. Y quería presentar una cronología, más o menos. En el año, para recordar, año 606
más o menos 605, Babilonia ataca a Jerusalén, el reino del sur. Recordemos que estaba dividido el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se había perdido, estaban adorando ídolos, eso lo estudiamos mucho en los libros de Reyes. Y finalmente Dios, después de advertirles, vuélvanse a Dios, porque van a perder lo máximo que tienen, que es la relación con Dios, el templo, poder adorarle a Él. El año 605 empieza el ataque de los babilonios al reino del sur para concretar este exilio. Y el año 587 antes de Cristo, Jerusalén cae ante el enemigo. 587. Después, el año 539, para que vamos viendo todo esto antes de Cristo, Babilonia cae ante Ciro y empieza el imperio persa. Entonces, del imperio babilónico sale el imperio persa. Y en este caso, Ciro gana. Y en el año 538, Ciro permite el regreso de los judíos. Así que ahí pudieron regresar algunos. 538. Y en el año 535 los judíos empezaron a reconstruir el templo, pero finalmente empiezan a construir. Hubieron algunos problemas que también habíamos visto con los vecinos del norte, y la hora de la construcción tiene que terminarse. Y el año 520, después de 15 años, la obra esta del templo empieza de nuevo, y luego, 5 años más tarde, se termina este templo. Así que, y no sé si se acuerdan del libro de Esther, ¿cierto? Que ella empezó a gobernar, y ella también está involucrada en este tiempo. En el año 476, ella se hace reina. Así que igual está todo bien entrelazado en la historia. Y ya después, estos escritos y esto que estábamos hablando, ya es en el año 458 después, antes de Cristo. Y ahí donde viaja a Jerusalén. Y es importante reconocer estos procesos, porque la historia de la humanidad y la historia del cristianismo es muy importante para nosotros, porque nos va mostrando cómo las personas se fueron acercándose a Dios, cómo se fueron alejando, cómo ellos, ¿cierto?, adoraban a Dios, pero en ocasiones también se desviaban, porque los seres humanos somos así. Ese proceso del pueblo de Israel va mostrando un poco el proceso de nuestras vidas. Aunque muchas veces este proceso no es solamente que va cayendo o va subiendo, sino que siempre va avanzando, buscando a Cristo, viendo para arriba, porque esto nos va llevando hacia Cristo. No es que es un constante hacia abajo, subidas y bajadas como ahí mismo, sino que son subidas y bajadas, llegando y mirando al reino, mirando al Señor. Va cada día mejor, aunque a veces hay caídas. Así que eso es importante reconocer. Bueno, y reconociendo un poco ya este tema de la fecha, ¿cierto?, el contexto en el cual se está desarrollando, yo les animo a leer este libro, que lo puedan leer porque tiene un estilo, a quienes les gusta la historia, tiene un estilo literario muy, muy narrativo, histórico, que es interesante. Y ya yendo al texto en sí, podemos ver a Esdras, que es este siervo líder. Vamos a ver un siervo líder. Esdras, como su nombre y muchos nombres de la Biblia, su nombre tiene algún significado. Y en este contexto, Esdras significa ayuda. Entonces, lo interesante es que su nombre sí tiene mucha interesante, muy valioso, porque Dios utiliza a este hombre para ayudar a su pueblo, para que el pueblo se acerque a Dios, para que el pueblo le adore. Y como les decía, este libro que está aparte, mayormente lo que se escribió, son parte de sus memorias y son sus documentos personales. Lo interesante es que Esdras, él estaba no en el lugar más idílico, era
por supuesto, estaban en la civilización más importante del momento. Era la crème de la crème. Ahora hemos escuchado, ¿cierto?, en política, me gusta seguir a veces las noticias internacionales, cómo se está luchando entre Estados Unidos y China por un lado para ser los mejores de los mejores, ¿cierto?, para mostrarse uno y otro. Después salen otros que quieren salir también de lo mejor. Pero en este caso no había casi comparación. Persia, en este caso y antes Babilonia, eran de los imperios más grandes que había en ese momento. Lo que sí, ¿cierto? Y Esdras estaba en ese lugar. Era un hombre importante, como vamos a ver. Pero a pesar de eso, de que estaba en un lugar bello, él no estaba en su lugar. No estaba en el lugar donde podían adorar a Dios, donde Dios quería que estuviesen. Así que era un hombre en exilio, no en el lugar que le pertenecía. Así que, y como habíamos visto, ya habían pasado más de 60 años que había pasado todo esto del exilio. Así que Esdras no había nacido en su lugar de la familia, donde él pertenecía. Incluso había nacido ahí en Babilonia y después se transformó el imperio persa. Así que, bueno, muchas de las cosas que hemos estudiado con el rey Artajerjes, ¿cierto?, en ese momento, como aparece en el texto, lo habíamos estudiado con el pastor Carlos también, pero resumiendo a grosso modo, recordemos que este rey Artajerjes era uno de los más poderosos del momento. Y vemos a Esdras, este hombre, que era cercano a él. Y en estos versículos del capítulo 7 se nos muestra cómo Esdras va trabajando, va acercándose, va colocando sus dones al servicio de Dios. Y va explicando un poco sobre quién es él. Si puedes volver para que vayamos viendo. Sí, por ejemplo, eso nos decía el texto, que durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras. Este era el Esdras que les decía. Hijo de Seraías, ¿cierto? Y ahí empieza a nombrar toda una serie de nombres, que es importante. Es importante reconocer que esto, ¿cierto? Si lo vamos contando, yo la primera vez que lo conté 15, pero después de nuevo, ahí lo revisé con comentarios, son 17 generaciones que van mostrando en esta parte. 17 generaciones que van desde él hasta su padre, bueno, tátara, no sé cuánto llamamos tatarabuelo, Aarón, ¿cierto? Que era el sacerdote. Y ahí dice, fue el primer sacerdote. Lo interesante es que sobre este libro es que probablemente si nosotros vamos a otros libros, por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 6, se le agregan incluso 6 generaciones más. 6 generaciones más. Así que no estaba como completa toda la línea, sino que incluso eran 23 generaciones desde Aarón hasta Esdras. ¿Por qué lo hacen así? Porque a veces el texto bíblico, los autores querían enfatizar algo importante. No eran tan a veces detallistas, sino que, detallistas en cada una de las cosas, pero sí querían mostrar algo. Y el por qué querían mostrar algo está en eso, que era en el versículo, ¿cierto?, cuando dice que su pariente fue el primer sacerdote. Y esto nos va a mostrar todo el capítulo, porque él va a realizar una labor sacerdotal. Tenemos claro con esto de que al ver esta genealogía, es que Esdras conocía bien de dónde venía y quería demostrar su ascendencia. Porque no solamente Dios lo habían puesto ahí, sino que Dios había cuidado a cada uno de las personas de sus padres, de sus ascendentes, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Dios fue con él. Y al mostrar esta genealogía,
estaba mostrando que Dios estaba con él. No solamente con él, sino con su padre, con su abuelo y con todo y con cada uno de ellos. Y recordemos también que para el pueblo judío había una importancia aún mayor, que estaba conectada con la promesa que Dios le había dado al pueblo. Le había dado al pueblo de generación tras generación. Entonces, cuando Dios le dice a Aarón, ¿cierto?, que iba a ser un sacerdote y que iban a tener ascendencia, ¿cierto?, que iba a tener descendencia, estamos viendo los frutos de esas promesas de Dios. Que Dios va cuidando, va protegiendo, va demostrando que Él tiene un pueblo. Pero no solamente eso, sino también está demostrando que tiene un pueblo que le va a servir. Y en este caso, que iban a ser parte del sacerdocio a Dios. Entonces, le estaba reconociendo que él pertenecía a ese sacerdocio, a ese oficio legítimo, al ser parte de la familia de Aarón. Y así también estaba reconociendo para él y para todos los demás esa autoridad que Dios mismo le había dado. ¿Y por qué lo resalta tanto? Porque tenemos que recordar que él estaba en el exilio. Y el sacerdocio, ¿dónde se realizaba? En el templo. El templo ya estaba destruido, no estaban en la ciudad. Él no había ni nacido en su lugar de origen, en su lugar donde sabía que tenía que estar, no estaba cerca del templo. Por lo tanto, era como un profesional que estaba dedicado en otras labores. Era como un hombre que sabía que tenía que hacer algo, que estaba llamado para hacer un oficio, pero que toda su vida no lo había podido ejercer. Así que es como un pintor, como en la pandemia, un pintor que tiene que ir a pintar las casas, pero no puede porque no puede pintar en otras casas, no puede salir. No podía cumplir su labor que había sido llamado. Y eso lo había hecho por toda su vida. No podía ejercer la profesión que el Señor le había llamado. Pero sí, aparte Dios le había dado otros dones. Y esos dones que Dios también le había dado, Él sí los dedicó. Y que finalmente ese servicio de sacerdote que tenía que ocupar, aunque en un momento no lo ocupó, el Señor sí lo tenía preparado para otro momento, Y mientras tanto, Él igual siguió sirviendo donde Él estaba. Así que se nos dice el texto también que que Esdras dice que subió Esdras, y que por lo tanto esto nos decía que Esdras se quedó en el grupo de remanente que en el segundo grupo había ido unas familias antes, ¿cierto? Unos años antes ya habían ido a Jerusalén, pero él se había quedado. Lo interesante que también nos dice que en este versículo 6, que Esdras era un escriba experto. Y ahí el título. Dice, este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Era un maestro muy versado, o un levita, un escriba. Y esto nos muestra, es algo muy importante, porque él utilizó los dones que Dios le había dado para el servicio, a pesar de que no estaban en el lugar de origen, en el lugar cerca del templo donde podían adorar a Dios, porque estaban en el exilio. Pero sí él tenía pensado volver a ese lugar, estar en la adoración de Dios. Lo interesante es que también este hombre se nos muestra como un hombre que estaba sirviendo no solamente a su comunidad, sino que también estaba sirviendo en el lugar donde él estaba, que no eran, por supuesto, no eran judíos. Y más encima al este rey, también más importante, que era Artajerjes. Entonces,
este hombre como un maestro de la ley de Moisés resalta que esta ley había sido dada por el Señor, había sido dada por Dios mismo. Dice que le había dado a Moisés, que Dios de Israel le había dado a Moisés. Por lo tanto, él, al ser un maestro de la ley, estaba estudiando a Dios, estaba intentando conocer de Él y estaba reconociendo el origen divino de las Escrituras. Y si nos vamos más adelante al versículo 10, se nos ratifica e incrementa lo que se nos dice con respecto a este amor de la ley. Cuando dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Se había dedicado por completo. Otras versiones dice, se había puesto su corazón, se había puesto en sí a estudiar la palabra de Dios, porque estaba amando a Él. Por lo tanto, este conocimiento y este entendimiento de la palabra no solamente era cognitiva, no solamente quedaba ahí en leer la Biblia, sino que también lo llevaba a la práctica. Y provenía de un amor sincero, que venía de Dios y él hacia Dios. Y eso puedo decir que es uno de los deseos más grandes de mi vida, poder amar la palabra de Dios. Tal quizás como lo hizo Esdras, ¿cierto? Como nos muestra el salmista, que ame la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios con todo mi corazón, con todo lo que tengo, ¿cierto? Porque amar la palabra de Dios es amar a Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, no estoy amando a Dios en forma práctica. Por lo tanto, mi deseo es poder amar a Dios a través de su palabra, acercándome a Él, porque Él revela lo que necesitamos para nuestras vidas. Y Él sabe que necesitamos de Dios. Sabe que necesitamos ese amor por las Escrituras. Y esto nos lleva al tercer punto, de que Esdras no solamente amaba la palabra de Dios, la entendía, estudiaba su palabra, sino que también la ponía en práctica. Y esto es mismo en el versículo 10 dice, se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Y aquí nos dice, y a ponerla en práctica, a ponerla en práctica. Por lo tanto, el estudio de la palabra nos lleva a ponerla en práctica. Él era un hombre que conocía bien las Escrituras, a pesar de que no estaba en su lugar, no estaba donde él pertenecía. Pero como les decía, no solamente se quedó en el conocimiento, sino también se fue a lo práctico. Y desde el versículo 6 se nos muestra cómo esta practicidad se hace presente, se hace tácita. Si tú vas, si vuelves, en el versículo 6 también se nos muestra que este era cierto, llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley del Señor, y le había dado a Moisés. Gozaba de simpatía del rey, y el Señor su Dios estaba con él. Dice que es importante reconocer de que él estaba esperanzado y estaba viviendo según las promesas de Dios. Al pedir al rey que lo llevara, ¿cierto? Que podía ir a Israel, o sea, que podía ir a Jerusalén, estaba reconociendo las promesas que Dios les había dado, que algún día ellos iban a volver, que no se iban a quedar ahí. Entonces, con esa promesa, conociendo su palabra, conociendo las Escrituras, conociendo lo que habían dicho los profetas, él pone en práctica esto. Y hace una petición al rey más poderoso del momento, de poder ir y volver a este lugar. Por lo tanto, él está haciendo una petición, ¿cierto? Él nos muestra que le hizo una petición al rey. Y
Esta petición probablemente aparece un poco después, un poco implícita en los versículos siguientes, pero vemos que Dios estaba usando de manera providencial a este hombre. Pero este hombre también estaba preparado, era un hombre valiente, un hombre que buscaba la palabra de Dios, que sabía y que se dirigía con respecto a ella. Por lo tanto, como les decía, el conocimiento de las Escrituras nos hace llevarlo a la práctica, vivir en las promesas de Dios. Y no solamente eso, se nos muestra el texto también que estaba liderando a otros para cumplir las promesas y la adoración. Dice que Esdras no estaba solo, sino que también estaba liderando a un grupo. Si vas a la siguiente, estaba liderando a un grupo. Dice que con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales, dice ahí, había un grupo, que era un grupo objetivo interesante, que lo describe como roles, si lo podemos leer, es decir, entre los cuales habían sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Todos estos son roles que él estaba llevando, con un objetivo. Entonces, ya sabemos que él conocía para qué iba a ese lugar. Reconocía que la adoración a Dios era uno de los aspectos más importantes de la vida y que era el objetivo de volver. El objetivo de volver a Jerusalén no era para disfrutar con sus amigos, porque el lugar era muy bonito o porque quería reconocer estar de nuevo con sus familiares o retomar sus lugares, sus tierras, sino que era con un objetivo que se nos muestra acá, para realizar una obra, para poner en práctica los roles que Dios les había dado, que eran todos estos oficios relacionados con la adoración a Dios, con el cuidado del templo, que finalmente simboliza la adoración a Dios, estar en la presencia de Dios, estar en constante servicio, en constante glorificación de Dios. Ese era el deseo de Esdras, de volver a estar en la presencia de su Dios Todopoderoso. Y eso también nos muestra de que el Señor coloca dones en la iglesia, coloca a personas en particular para poder servirle, para poder llevar a cabo estos dones. Y después en el versículo 8 se nos muestra que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto. En términos prácticos, este no fue un viaje tan corto. Fue un viaje que tardó casi 4 meses en ese tiempo. Claro, ahora podría irse en avión, podrían ser unas 2 horas aproximadamente. ¿Por qué? Porque son 1370 kilómetros. 1370 kilómetros. Y yo calculé más o menos, me puse a jugar en Google Maps qué ciudades habían así. El viaje más o menos es hasta Ginebra, desde mi casa a Ginebra. Esa es más o menos la distancia. Imagínense, por eso era un viaje que no era corto. No era un viaje fácil que tenían que hacer. Pero a pesar, ¿cierto?, de la barrera que podían ver, que tenemos que viajar tan lejos, ellos, este grupo igual se animó reconociendo las promesas de Dios y lo hizo. Así que hicieron este esfuerzo arduo de poder viajar. Y no solamente queda ahí en eso, sino que él al viajar y al llegar se nos dice que estaba reconociendo la bondad de Dios. Reconociendo la bondad de Dios. Y él estaba reconociendo de que Dios estaba con él. Estaba colocando en práctica el amor que Dios tenía. Estaba colocando en práctica el amor por las Escrituras. Y eso, este viaje, le atribuye este éxito a Dios. Bueno, en este texto no aparece, pero si ven otras versiones como la 1960, ahí aparece de que él reconocía la bondad de Dios. Sí, perdón, ahí está al final. Dice, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Porque la mano bondadosa de Dios estaba con él.
Entonces, amar las Escrituras y colocarlas en práctica es agradecer a Dios, mostrar su bondad, lo que Él ha hecho por nosotros, ver las cosas positivas que Él nos ha hecho. Él quizás nos enfocó en decir, ay, que tuve que viajar 5.000 años, 1.370 kilómetros para llegar allá. Bueno, no sé si en ese tiempo medían con kilómetros, al parecer no. Pero sí, Él estaba agradeciendo a Dios. Y lo interesante es que no aparece solamente en este texto, sino que también aparece luego, y también en el libro de Nehemías también aparece varias veces. Y como producto también de ese amor por las Escrituras, de colocar en práctica ese conocimiento por las Escrituras, se nos dice en el versículo 10 que también no solamente Él queda con ese conocimiento, con ese amor, sino que también permite que otros le amen la palabra, que otros amen las Escrituras. Y decía, dedicando su corazón a estudiar la ley de Jehová y buscando también enseñar a otros, porque era algo primordial para él. Entonces, dice que el objeto de la ley lo estaba colocando en práctica, estaba utilizando la ley por su propósito, estaba buscando la ley, estaba dedicando su corazón a estudiar la palabra. Así que vemos que este hombre, ¿cierto?, que el Señor había colocado en una situación así, no fue cualquier persona, sino que también es alguien que estaba preocupado por los demás, como un líder a quien podían acompañar. Así que esto también a mí me anima a seguir estudiando de la palabra, y espero que también os anime a vosotros a seguir estudiando de la palabra, aunque haya momentos difíciles, aunque a veces algunos no nos escuchen, a seguir estudiando de la palabra, conociendo más de ella. Incluso yo en estos momentos, ser sincero, me costó a mí hacer esta predicación, pero cuando, claro, estaba viendo esto, dije, bueno, Señor, es un ánimo para compartir de la palabra, para seguir estudiando de ella, y también para animar a otros a que puedan ir a ella y amar a Dios y colocarla en práctica. Así que este conocimiento, ¿cierto?, que el Señor nos da, es que nos lleve a amar, ¿cierto?, esta maravillosa palabra. Y un último punto que quería mencionar era que este amor por la palabra, este amor por el Señor, no solamente llega hacia nosotros, hacia el grupo, incluso podríamos decir de la iglesia. En este caso también llegó a otro grupo, a una persona muy importante, y que era Artajerjes. Recordemos que el rey Artajerjes había recibido la petición de Esdras, y él mismo estaba reconociendo, dice en el versículo 11, que él era un escriba instruido en las palabras y en los mandamientos de Dios. Un hombre no creyente estaba reconociendo la labor de este hombre que estaba siguiendo a Dios, que amaba la palabra. Y era el rey más importante, era la persona, podría decir, con más presencia política, con más poder en ese momento, hasta ese hombre llegó. Así que nosotros, ¿cierto?, no nos desanimemos cuando compartimos de la palabra, cuando llevamos una vida que va de acuerdo a los preceptos de Dios. Porque es Dios que puede transformar a personas, que pueden ver, ya sea nuestros amigos, nuestros cercanos, nuestras familias, o personas que están en altos poderes, que el poder de Dios, del Rey de Reyes, está por sobre todo. Y en este caso llegó al rey de Persia. Así que no solamente está reconociendo que estaba con el cimazo a la siguiente, dice el rey Artajerjes, ¿cierto? El versículo 11 dice, le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Artajerjes dice, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. Entonces este rey estaba reconociendo que decía,
Rey de Reyes, él se reconocía como Rey de Reyes, pero estaba reconociendo, gracias al trabajo de un hombre, ¿cierto?, que conocía y amaba la ley de Dios, que el rey de ese hombre era el Rey del cielo. ¿Qué significa el Rey del cielo? El Rey que está más arriba. Por lo tanto, qué maravilla, ¿cierto?, que este hombre pudo llegar a eso, a que un hombre tan importante pudiese conocer de la palabra. Bueno, y en nuestro caso cualquier persona. Incluso la otra versión dice saludos y paz. Paz, que es shalom, que es un shalom que va mucho más allá de la paz que este mundo da. Y esto nos está también llevando a ese amor, a esa paz que un día Jesucristo vino a entregar. Recordemos que ahora no estamos viviendo, ¿cierto?, en tiempo con el templo, tampoco estamos viviendo en el exilio. Y también ahora no hay una nación que sea la nación, que sea la más bendita, la de Dios, sino que ahora, si se nos dice la palabra, ¿cierto?, que no hay judío ni griego, ¿cierto?, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Pero sí se nos está diciendo eso. ¿Por qué? Porque es Cristo, ¿cierto?, quien representa esa paz. Quizás ya no tenemos que ir a un templo a adorar, como tenían que hacerlo ellos. Incluso más después se nos dice que ellos, cuando llegaron al templo, dice que celebraron la Pascua. Ahora nosotros tenemos la iglesia, y nos dice que es el cuerpo de Cristo, somos nosotros, donde podemos servir a Dios, podemos adorar a Dios. Por eso la importancia de esto que estamos haciendo ahora, de descansar, porque este es el lugar donde nosotros podemos descansar, porque estamos conociendo de la palabra. Quizás físicamente a veces nos cuesta, pero es un río, ¿cierto? Son aguas que nos refrescan, que nos entregan vida. Y esto es lo bonito de poder estar en conjunto. Ellos tuvieron que viajar 1370 kilómetros para ir a adorar a Dios. Y en ese sentido nosotros podemos venir a adorar a Dios junto con nosotros. Quizás este es un hotel, ¿cierto? No es como el lugar más bello, pero lo importante es que nosotros son las personas. Y eso nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante llegar, ¿cierto?, con conocimiento de la palabra, con conocimiento y amor por la palabra para poder venir a adorar a Dios. Y no solamente eso, llevar este conocimiento como cuerpo de Cristo al mundo. Porque al acercarnos a Cristo podemos amar también al mundo. Porque es Cristo la figura principal. Es Cristo el mayor sacerdote, quien puede entregar una adoración perfecta. Es Cristo el perfecto Esdras, que se ha entregado por todo, que ha ido ante todos y que ahora está ante el Rey también intercediendo por nosotros. Así que esta iglesia no es de un individuo, sino que somos todos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que fortalecernos con cada uno. Por lo tanto, podemos entender que esta palabra, ¿cierto?, que este hombre nos va a enseñar que podemos ir a estudiar su palabra, amarla, con todo lo que tenemos en nuestro corazón. Aunque a veces sea complejo, pero sí que podemos acudir a ella y que la vamos a entender ante cualquier situación práctica. Y que esta palabra nos lleva a vivir en este mundo de manera adecuada, de manera como Dios quiere para nosotros. Así que estos textos, ¿cierto?, su palabra, lo que estamos haciendo en esto, es que nos ayuda a seguir corriendo cada día la carrera de la fe. Esta carrera de la fe que, como les decía, como el pueblo de Dios a veces subía, bajaba, caía, pero siempre podemos reconocer ese pueblo que tenía que mirar al Mesías, mirando a Cristo. Y ahora nosotros también podemos recordar eso. Quizás vemos que estamos abajo, hacia arriba, abajo,
pero finalmente estamos reconociendo que un día Cristo volverá y que Él nos está llevando a santificación, que Él nos está acercando, que nos está acercando a su palabra. Así que os animo a seguir buscando al Señor en su palabra y a adorarle a través de ella. Oremos. Señor amado, muchas gracias por su palabra, gracias porque también a mí me ha enseñado bastante con esto, Padre. Hay momentos que a veces son más complejos, son más difíciles, o también en momentos que estamos desanimados. Y agradezco, Señor, porque usted ha puesto a personas que han seguido compartiendo, Señor, de su palabra, amando la palabra. Y, Señor, que si hoy día amamos la palabra, que mañana y hoy día a la tarde podamos amarla aún más. Amén. Que ese amor, Señor, también se refleje en prácticas, Señor, de servicio para su iglesia. Amén. De servicio, Señor, para el reino, para este mundo, Padre amado. Amén. Que otros también, por el amor que tenemos por su palabra, por el amor que tenemos a usted, también otros puedan reconocer que es usted el Rey de los cielos, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor amado, porque a pesar de mí, Señor, usted puede hablar en su palabra y nos acerca. Y también reconociendo que esto no depende solamente de mí, sino que del cuerpo de Cristo y de Cristo mismo. Así que podemos descansar en ello, que a pesar que en momentos no lo hacemos muy bien, usted está ahí presente y es usted el que continúa revelándose hacia nosotros. Amén. Muchas gracias, Señor amado, por su palabra, por Jesucristo, Señor, por el Espíritu Santo. Amén. Amén.